La temporada 2025 de Fórmula 1 ha llegado a su fin, como siempre, en el circuito de Yas Marina. Por primera vez en bastante tiempo, 3 pilotos han llegado a la última carrera con opciones matemáticas de llevarse el campeonato. Y aunque los escenarios podían ser infinitos, al final ha terminado pasando lo que todos podíamos esperar. Así que por última vez en esta temporada, vamos a repasar las actuaciones de los equipos y pilotos en este Gran Premio de Abu Dhabi. En las últimas posiciones en esta carrera sin abandonos, encontramos, como no, a los dos Alpine, último Franco Colapinto y penúltimo Pierre Gasly. Saliendo desde estas mismas posiciones, los dos pilotos de la escudería francesa han despedido las unidades de potencia Renault tras décadas de historia de la peor manera posible, sin poder plantarle batalla a nadie durante todo el Gran Premio. No solamente por el motor, claro está, ya que este monoplaza quedó abandonado a mediados de temporada, pero veremos qué podemos esperar de un Alpine cliente a partir de la próxima temporada con motor Mercedes y mucho trabajo por hacer para escapar de esta última posición del Mundial de Constructores. Por delante también seguiditos los dos Racing Bulls, 18º Liam Lawson y 17º Isack Hadjar. A punto han estado de perder la 6ª posición del Mundial de Constructores tras una carrera terrible por su parte. Lawson salía 13º y Hadjar, tras otra gran clasificación, lo hacía desde la 9ª posición. En la salida Lawson ganó 2 posiciones y Hadjar otra, y al ser de los primeros en parar en la zona media, la verdad es que esto no les ayudó. Hadjar paró tras solo 14 vueltas y Lawson bastante más tarde, en la 21, y además con una sanción de 5 segundos por supuesta conducción errática. Y al salir de boxes, ambos salieron en mucho tráfico debido a la gente que estaba por delante con neumático duro. Entre eso y una falta de ritmo general, ambos Racing Bulls fueron los únicos pilotos doblados en esta carrera junto con los Alpine. 16ª posición para Alex Albon, que pese a llevar la mejor estrategia, no la llevó a cabo de la mejor manera. Albon salía 15º, otra vez muy lejos de Carlos a una vuelta. Y tras ganar 2 posiciones en la salida con neumático blando, Albon paró en boxes tras solo 8 vueltas para intentar la estrategia de tirar a muerte yendo a 2 paradas. Y le estaba yendo bien, rodando con los mismos pilotos que iban con la misma estrategia. Pero creo que se equivocó volviendo a parar en boxes relativamente rápido. Sus neumáticos medios se hicieron trizas en las últimas 25 vueltas de carrera. Y mientras Hamilton y Hülkenberg con esta estrategia conseguían mantenerse dentro del top 10, Albon fue cayendo poco a poco hasta el fondo de la parrilla. 15ª posición para un desaparecido Andrea Kimi Antonelli. Tras volar en el circuito de Lusail, Antonelli aquí no ha hecho acto de presencia en todo el fin de semana. Salía ya 14º, cayó a la 17ª posición en la salida y yendo con la misma estrategia que la mayoría, una sola parada, aunque saliendo con neumático duro, no logró ganar ni una sola posición. De hecho ha perdido una. Cada 2x3 estaba peleando con alguien, ya que ese trenecito digamos que estuvo muy activo, pero su ritmo no fue suficiente para poder escapar. Por delante encontramos a Yuki Tsunoda, que intentó ser Checo Pérez y la verdad es que se quedó bastante corto. El japonés salía 10º y ha perdido 4 posiciones, pero el tema es que esto no ha sido por puro ritmo y ya está, sino porque Red Bull intentó utilizarle para favorecer a Max Verstappen. Tsunoda arrancó con neumático duro y se mantuvo en esa 10ª posición, y conforme los demás iban parando en boxes poco a poco, Tsunoda logró escalar hasta la 3ª plaza, justo por delante de Lando Norris cuando este hizo su primera parada. En ese momento todos teníamos claro lo que iba a pasar. Red Bull le iba a mantener en pista hasta lograr frenar a Lando Norris, al igual que Checo Pérez frenó a Lewis Hamilton en Abu Dhabi 2021. ¿Pero cuál es el problema? Pues que Yuki Tsunoda no es Checo Pérez. A la primera de cambio, Norris le sorprendió por el interior de la larga recta y le ganó la posición. A partir de ahí hay polémica, porque Norris efectivamente adelantó al japonés por fuera de los límites de la pista, pero la FIA dijo que fue así porque Tsunoda le había echado haciendo zigzag en esa larga recta, y es por ello por lo que el japonés terminó llevándose una sanción de 5 segundos. La verdad es que bastante floja esa defensa en su última carrera por el momento en Fórmula 1. 13ª posición para Carlos Sainz. El piloto español no pudo culminar su temporada en el top 10 en una carrera muy complicada para los dos Williams. Nada más arrancar la carrera, Carlos perdió 2 posiciones y en el momento de parar perdió otras 4, siendo uno de los últimos en parar en boxes con neumático medio. Al final esto le ayudó para ir más fuerte con el duro hasta el final, pero pese a que terminó la carrera rozando la zona de puntos, su estrategia no estaba siendo mejor que los que habían querido ir a 2 paradas. Así que en 5 vueltas perdió otras 2 posiciones con esta gente y así, de malas maneras, terminó su buena temporada de debut con el equipo Williams. 12ª posición para Ollie Bearman, que cruzó la línea de meta en 10ª posición, pero terminó recibiendo una sanción post-carrera de 5 segundos. Dentro de lo que cabe, Bearman tuvo una carrera tranquilita. Pese a ser víctima supuestamente de una conducción errática por parte de Liam Lawson, Bearman se mantuvo cerquita del top 10 en todo momento, ganando posiciones en la parada gracias a un acertado undercut y manteniéndose dentro del top 10 a duras penas en las últimas vueltas. El problema fue que quizás se pasó un poco en su defensa en las últimas vueltas, porque la FIA le sancionó con 5 segundos por cambiar demasiadas veces de
dirección en su defensa frente a Lance Stroll. Curiosamente, la misma sanción que a Yuki Tsunoda. Y esto, por tanto, le hizo perder su último punto del año. Por delante terminó, por tanto, Gabriel Bortoleto. El brasileño firmó ayer una increíble séptima posición en clasificación, pero hoy parece que en carrera sufrió muchísimos problemas con su Sauber. En el primer stint se mantuvo séptimo, pero a partir del segundo perdió 4 posiciones, supuestamente por un problema excesivo de rebote. Constantemente se estuvo quejando de esto por la radio y en el equipo informaban que efectivamente veían algún fallo en la aerodinámica, quizá algún toque, no se sabe, que le estaba haciendo perder mucho tiempo por vuelta. Así que una lástima para el brasileño, que también cierra una más que digna temporada de rookie. En la zona de puntos encontramos a Lance Stroll, que terminó noveno, le metieron una sanción de 5 segundos post carrera, cayó a la 11ª posición y gracias a la sanción de Oliverman volvió a subir al top 10. La verdad es que no daba un duro por la estrategia del canadiense, pero Aston Martin aquí lo apañó bastante bien. Stroll salió con neumático duro, lo aguantó la friolera de 43 vueltas, o sea, ni Piastri alcanzó este registro, al parar en boxes cayó al 18º lugar, pero en las últimas 15 vueltas Stroll lo dio todo con neumático medio y recuperó 9 posiciones. Como decía, le metieron una sanción de 5 segundos por, ojo, hacer muchos cambios de dirección luchando contra Carlos Sainz, la tercera sanción por lo mismo en esta carrera, pero al final, gracias a la misma infracción con Oliverman, rasca un puntito en esta movida carrera para él. Novena posición para Nico Hülkenberg, que completa la remontada más grande del día con 9 posiciones ganadas. El alemán últimamente no cumple en clasificación, y mira que este siempre ha sido su punto fuerte, pero en carrera, en días como hoy, sigue estando muy bien. Hülkenberg fue otro de estos pilotos que salió con blandos y paró tras 7 vueltas para ir a 2 paradas. Esto supuso un undercut de época, ya que cuando paró el resto, Hülkenberg ya rozaba la posición de puntos. Y luego, al hacer la segunda parada, pues ya remató la faena. Como alargó mucho su stint con neumático duro, su último stint con los medios fue de maravilla, remontando otras 7 posiciones en las últimas 13 vueltas de la carrera. Así que mira, por lo menos el histórico nombre del equipo Sauber se despide de la Fórmula 1 en la zona de puntos. Octava posición para Lewis Hamilton, que más de lo mismo. Por tercera vez consecutiva, el británico cayó eliminado en la Q1, algo casi insólito en la historia de la escudería Ferrari. Pero al igual que con Hülkenberg, la estrategia blando, duro, medio logró sacarle del fondo de la parrilla. En las primeras vueltas, Hamilton ya de por sí ganó 3 posiciones, sacándole todo el provecho a ese neumático blando. Tras esa primera parada, el undercut le elevó a la 8ª posición y tras la segunda parada, mucha más temprana que el de Sauber, se mantuvo ahí, 8º. Sus resultados, no obstante, siguen siendo insuficientes y habrá que esperar al cambio de reglamento para ver si ahí volvemos a ver al mejor Lewis Hamilton. En séptima plaza encontramos a Esteban Ocon. Grandísimo resultado para el equipo Haas, aunque no le haya servido para intentar el sorpaso al equipo Aston Martin. La verdad es que Ocon estuvo muy bien, y eso que parecía que Oliverman iba a ir mucho más fuerte este fin de semana. Saliendo desde la 8ª posición, Ocon perdió un puesto en la salida, pero recuperó otros 2 a largo plazo gracias al mal ritmo de Hadjar y Bortoleto. Esto no le sirve para batir a su compañero Behrman en el Mundial, pero bueno, de todos modos Haas firma un decente año colaborando con Toyota. En sexta posición terminó Fernando Alonso, otra vez exprimiendo al máximo un Aston Martin que no da para mucho más. El piloto español salía desde esta misma posición y firmó una salida excelente, ya que adelantó a George Russell y a punto estuvo de lograr lo mismo con Charles Leclerc. Pero a partir de ahí, el ritmo del Aston es el que es. Russell le quitó la posición tras un par de vueltas y a partir de ahí el objetivo de Fernando era mantenerse, montar un trenecito si era posible, gestionar las ruedas e intentar ser sexto. Y afortunadamente para él, así pudo ser. Tuvo que pelear, además, después de hacer su primera parada en boxes y logró abrir el suficiente espacio como para poder rodar tranquilo en esa sexta plaza. Por delante, en tierra de nadie, encontramos a George Russell. El británico lo dio todo para jugar un papel fundamental en esta carrera, pero ese Mercedes no era lo suficientemente rápido. De la 4ª posición de salida termina en la 5ª, lejísimos del resto. Y mira que en el primer stint parecía que le aguantaba el ritmo a Charles Leclerc, incluso estuvo a punto de robarle la posición tras su parada en boxes, pero a partir de ahí se fue alejando cada vez más con una estrategia de una parada que además no pareció ser la más acertada. Las 2 paradas sí que le sirvieron a un Charles Leclerc que quería terminar la temporada en el podio, pero quizá era mucho pedirle con este Ferrari. El piloto monegasco fue la única pesadilla de Lando Norris en esta carrera. En el primer stint no se despegaba de su DRS. En la parada en boxes entraron al mismo tiempo. Durante toda la carrera se mantenía a menos de 5 segundos, pero el ritmo final del británico le alejó cada vez más de esa ansiada tercera posición. Aún así, grandísimo esfuerzo por su parte, teniendo en cuenta que le sacó 25 segundos a George Russell. Y desde luego esto todo por estrategia no es. En tercera posición encontramos al nuevo campeón del mundo de Fórmula 1, Lando Norris. Mira que el británico ha debido estar tenso a más no poder durante toda la carrera, pero pese a todos los
los momentos complicados, a Norris esta vez no le ha temblado el pulso. Saliendo segundo, en la primera vuelta perdió una posición ante su compañero Oscar Piastri. Durante ese primer stint, como mencionaba antes, recibía algún que otro ataque por parte de Charles Leclerc, y quizá la pronta parada de George Russell le obligó a parar antes de lo esperado. En ese momento, Norris salió en mitad de un trenecito de DRS que tenía una pinta desoladora. Antonelli con duros, Stroll con duros, ahí había gente peleona que no iba a parar además en un buen rato. Y aún así Norris se lanzó a muerte sin cometer el más mínimo desliz. Como mucho lo cometió yéndose por fuera al adelantar a Yuki Tsunoda, pero la FIA consideró que toda la culpa recaía sobre los hombros del japonés. Desde ese momento Norris recuperó la tercera posición y se mantuvo ahí durante las 35 vueltas restantes, arriesgando lo justo y necesario para llevarse su primer título mundial de Fórmula 1. Por los pelos, sí, en la última carrera, pero todos los campeonatos al final suman lo mismo. Con una segunda posición en este Gran Premio, Oscar Piastri firmó su tercera plaza en este campeonato. Durante más de medio año tuvo el mundial en sus manos, pero su segunda mitad de temporada lastró por completo sus sueños de campeón. Espabiló en Qatar y espabiló aquí, superando a Norris en la salida y siendo más o menos la única amenaza de Max Verstappen en ritmo de carrera, pero no ha sido suficiente para paliar su brutal pérdida de puntos en los últimos grandes premios. La estrategia de McLaren he de decir que tampoco fue la mejor para él, ya que alargó demasiado su primer stint y le paró en boxes a 17 vueltas del final, pretendiendo que rodara segundo y medio más rápido por vuelta, pero de esto ya hablaremos mañana. Y en primera posición encontramos a quien si no, Max Verstappen. El neerlandés volvió a volar, volvió a darlo todo, tanto en clasificación como en carrera, en busca de lo imposible, pero en esta ocasión solo 2 puntos le han separado de la gloria. Verstappen consiguió la pole por 2 décimas, precisamente, de diferencia, mantuvo perfectamente el liderato en la salida y con una estrategia de una parada le sacó una ventaja a los dos McLaren más que considerable. Pero la estrategia de Oscar Piastri seguramente arruinó lo que todos pensábamos que iba a intentar: compactar al grupo en las últimas vueltas, intentar poner nerviosos a los McLaren y pretender que alguien por detrás le robara la posición. Con Piastri parando a 17 vueltas del final, Verstappen podía levantar el pie y pretender compactarles, pero la diferencia de gomas habría sido abismal. Intentar esto con igualdad de neumático pues quizá podría haber funcionado, pero así imposible. Así que esta vez no hay corona para el tetracampeón. Cruzó primero la línea de meta y chimpum tracatrá, se acabó la temporada. Victoria hoy para Max Verstappen, pero el título mundial se lo lleva Lando Norris. Mira que el piloto británico no ha tenido su mejor temporada, creo yo. Ha mostrado dudas, ha cometido errores, ha desaprovechado grandes oportunidades, pero cuando todo parecía perdido, Norris ha logrado espabilar, logró corregir sus errores, logró exprimir su rendimiento y recortarle toda la distancia perdida a un cada vez más perdido Oscar Piastri. Al final esto no va de cómo arranca la película, sino de cómo termina. Y en este final de temporada, Lando Norris ha completado actuaciones más que dignas para coronarse campeón. Mis pilotos del día, ya hablando de la carrera de hoy, son Max Verstappen, Charles Leclerc y Fernando Alonso, con mención de honor para Oscar Piastri y Esteban Ocon, y la colleja de oro va para Yuki Tsunoda. Y la nota va a ser otro 5, un aprobado, simplemente por respeto hacia el nuevo campeón, porque esta carrera ha sido un claro reflejo de lo que ha sido esta temporada. Un quiero y no puedo. Termina así una etapa de reglamento técnico con muchas más sombras de lo esperado. Y ahora arrancamos una etapa de mucha incertidumbre ante el cambio de reglamento más bestia de los últimos años. Próxima cita dentro de 13 semanas con el Gran Premio de Australia. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.